Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Nias Wrestling en el que vamos a repasar botches, lesiones, errores de producción, básicamente todo lo que salió mal en la historia de los Royal Rumbles. Y vamos a empezar con algunas eliminaciones que salieron mal, primero con luchadores que no tendrían que haber sido eliminados pero pasaron por encima de la tercera cuerda y tocaron el piso con ambos pies, así que en algunos casos contó la eliminación, en otros casos como el que vamos a ver ahora, en el año 2003 Edge pasó por encima. Ni bien entraba, poco tiempo después de ingresar, pasa por encima y toca claramente con ambos pies, uno después del otro. Por suerte la cámara no lo capta para que no sea tan obvio, pero tenía los dos referees al lado, uno de cada lado justamente, y ambos se ponen de acuerdo con que tocó con un solo pie. Bien por Edge, que se metió rápido de vuelta al ring, entonces la hizo parecer un poco menos obvia, digamos. Incluso lo que pensé al ver esto es que si el Royal Rumble fuera real, fuera un shoot, por así decirlo, podría intentar hacer esto Edge y posiblemente le salga, pueda engañar a los árbitros pueden confundirse como pasa en otros deportes, así que se la dejamos pasar bien por Edge que se volvió a meter rápido, pero no fue el único que le pasó esto en un Royal Rumble. Ahora vamos al año 2008, tenemos a Hardcore Holly, que le pasó básicamente lo mismo, pero pasó un poco más desapercibido porque justo estaban entrando Tommy Dreamer, entonces todos pusieron su atención hacia allá, pero bueno, claramente Hardcore Holly se confió y terminó tocando el piso, pero se metió rápido. Ahí un árbitro de ECW no estaba bien posicionado, así que pasó de largo lo de Hardcore Holly. No fue la única cagada que se mandó en este Rumble, ya más adelante vamos a ver otra cosa que hizo Hardcore. Después tenemos uno de las más recientes en el año 2025, el año pasado, el último Rumble hasta ahora, que lo encontré en esta mala calidad, está cortado el video porque fue editado tanto en Netflix como en cualquier versión que encuentren en YouTube. Eran las primeras dos entradas, Penta y Rey Mysterio. Antes de que entre el tercero, Penta ya había tocado el piso con ambos pies y este creo que es el caso más claro. Toca con los dos, ahí está en cámara lenta y se nota, la cámara lo enfoca perfecto. También se confió un poco Penta en su primer Rumble. Obviamente se la dejaron pasar porque no iba a quedar Penta eliminado antes de que entre el tercer participante. Iba a ser muy mal debut para Penta en los Royal Rumbles, así que bueno, pasó de largo. Y en este caso había pasado en los primeros dos y ahora pasamos al año 2000, que pasó con los últimos dos. En este caso Big Show iba a eliminar a The Rock, pero The Rock se agarró de las cuerdas y Big Show pasó por encima para ser eliminado. Pero bueno, poco tiempo después nos enteramos que The Rock en ese momento toca el piso antes de que Big Show caiga. Acá tenemos una imagen que muestra el momento exacto. The Rock toca con ambos pies claramente delante de los árbitros todo. Y bueno, fue tan obvio que Big Show terminó en Storyline quejándose de esto, diciendo que él había sido el ganador real. Y la verdad que tiene razón, porque The Rock pasó por encima y tocó el piso antes que él. Y bueno, esto llevó a una lucha por el puesto en WrestleMania, que fue en No Way Out, si no me equivoco, y después ambos terminaron participando en el main event de WrestleMania de ese año. Así que este botch básicamente cambió el main event de WrestleMania 2000. Así que fue bastante importante. Pero no fue la única vez que fue botcheado al final. Este es probablemente el más memorable de todos los botches de la historia de los Royal Rumbles, que es en el final del Royal Rumble 2005. La idea era que gane Batista, estaba pactado que gane Batista sin ningún tipo de duda, pero en un momento lo levanta a John Cena para un Batista Bomb, pierde el equilibrio, se van contra las cuerdas y de alguna forma todavía es increíble, cada vez que lo veo me vuelve a sorprender, ambos cayeron en el piso al mismo tiempo. O sea, hay algunos que dicen que ganó uno, otros dicen que ganó otro, déjenme saber en los comentarios para ustedes quién ganó, pero la verdad que para hacer un botch le salió bastante bien porque los dos tocaron al mismo tiempo. Hubiera sido terrible si era más evidente que Batista tocaba antes. Ahí no sé qué hubieran hecho, tendrían que haber cambiado las cosas. Aunque igual en WrestleMania 21 ambos fueron campeones, así que no sé qué tanto hubiera cambiado la historia. Pero bueno, un botch importantísimo, un muy buen botch, creo que debe ser de mis favoritos. La verdad que le añade incluso más al final de este Royal Rumble. Ninguno de los dos había sido campeón, así que me imagino que para Batista hubiera sido terrible. No sé qué estará pensando en ese momento cuando cayó, porque iba a ganar el Rumble e ir a Main Event de WrestleMania sin haber sido campeón nunca antes. Era como el inicio de su carrera de Hall of Famer y le pasa esto, ¿no? Bien por los árbitros que improvisaron rápido, el árbitro de Raw le levantó la mano a Batista y los de SmackDown le levantaron la mano a John Cena. Cada árbitro le levantaba la mano al de su marca, básicamente, lo que les convenía. Y bueno, Vince McMahon tuvo la idea de llamar a Eric Bischoff y Teddy Long, que eran los GM de Raw y SmackDown respectivamente, pero resulta que ambos se habían ido del estadio, básicamente pensaron ya no tenemos nada que hacer acá, ya
¿para qué nos van a necesitar en el main event? Nos vamos ahora y no nos tenemos que bancar todo el tráfico que va a haber cuando termine el evento. Entonces los dos se habían ido, Vince McMahon los mandó a buscar y no estaban, entonces salió re caliente. Acá Edge cuenta en un video que se hizo viral cómo cuando se estaba yendo lo vio a Vince McMahon que entró re caliente y sí, ahí viene Vince caminando con su caminata clásica, pero re enojado. Y como está cerca del ring sin haber calentado, este tipo que no sé cuántos años tenía acá, pero debía rondar los 60, estaba tan enojado que arrancó a correr y se subió al ring como si tuviera 20 años. Y bueno, ahí ni bien sube, se desgarra uno de sus cuádriceps. Y cuando se quiere levantar, se desgarra el otro cuádriceps. Se desgarró los dos cuádriceps en 2 segundos, básicamente. Y bueno, obviamente no se podía parar, se quedó sentado. Y tuvimos esta gran imagen de Vince McMahon sentado, enojado, con todo, sin saber qué hacer. Estaban todos re nerviosos por lo que había pasado. Completamente improvisada la situación, la cara de Vince es mortal. Y bueno, al final terminaron reiniciando la lucha y Batista terminó ganando ese Rumble después del susto que pasó, ¿no? La cara de alivio, justo lo corté antes al clip, pero la cara de alivio de Batista una vez que lo elimina John Cena te dice todo lo que tenés que saber. Y bueno, un final que quedó en la historia por las razones equivocadas, pero la verdad que yo personalmente lo disfruté mucho más así que si hubiera sido un final clean sin ningún tipo de controversia. Pasamos al año 1996, otro caso de un luchador que fue eliminado accidentalmente. En este caso no tuvo nada que hacer una vez que cayó fuera del ring, quedó eliminado y se trata nada más y nada menos que de Stone Cold Steve Austin en su primer Royal Rumble cuando todavía se llamaba The Ringmaster. Se suponía que iba a llegar a los últimos 4, acá todavía quedaban unos 6-7 luchadores, me parece que todavía no había entrado a la entrada número 30. Pero bueno, lo importante es que él cayó antes de tiempo. Lo vemos ahí atrás, la cámara ni siquiera lo estaba enfocando. Fatu, posteriormente conocido como Rikishi, le hace una clothesline y no se puede agarrar. Steve Austin cae fuera del ring, eliminado. Tanto British Bulldog como Shawn Michaels se sorprenden ahí, miran los dos como diciendo, ¿qué pasó? Este tipo no tenía que caerse todavía. Y bueno, lo que contó Steve Austin de esta situación es que él iba a llegar a los últimos 4 e iba a ser eliminado por Shawn Michaels. Y bueno, resulta que en esa época los luchadores usaban mucho aceite para verse más brillantes, por así decirlo. Creo que ahí vemos al culpable, Kama Mustafa estaba bastante brilloso, así que puede haber sido uno de los culpables. Y encima, con 30 tipos, seguramente hubo más de uno que lo usó. Las cuerdas estaban muy resbalosas, dijo Steve Austin, y por eso no se pudo agarrar y terminó eliminado antes de tiempo. Y bueno, acá lo vemos que se quiere volver a meter al ring y los árbitros le dicen que se vaya. No lo puede creer Austin, encima que todavía no había recibido un gran push y esto era como bastante importante. Llegar a los últimos 4 del Rumble es bastante importante para alguien que estaba en su posición, así que contó que la sufrió mucho y ahora cuando se va le hace una señal a Shawn Michaels, básicamente me eliminaron, olvídate de todo lo que teníamos que hacer, me voy. Y el manager de Steve Austin se queda ahí sin saber qué hacer, Teddy DiBiase, tipo, se termina yendo más tarde porque no entendió que ni qué pasó. Otro caso similar pasó en el año 2011 con Alex Riley, que según dicen los rumores iba a eliminar a John Cena, estaba pactado que dure unos 25 minutos más o menos, y que elimine a John Cena llegue cerca del final en el Royal Rumble de 40 hombres es bastante importante, hubiera sido lo más alto de la carrera de Alex Riley hasta ese momento y después nunca llegó a tener algo así. Y bueno, lo arruinó, ¿no? En este caso estaban Kofi Kingston y John Cena tratando de empujarlo un poco para hacer tiempo, ¿no? Como pasan todos los Rumbles, algo de rutina, ¿no? Tratar de eliminarlo ahí un poco para que parezca que estamos haciendo algo mientras tanto. Y Alex Riley se resbala y se cae fuera del ring. Increíblemente queda eliminado. Ya lo vimos en el otro video del Royal Rumble, también en el canal principal. Es una eliminación increíble. La verdad que no se puede creer que le haya pasado esto. Una mala suerte tuvo, aunque igual también es un poco de incompetencia de su parte, hay que decirlo, cómo va a caer de esa forma. Se podría haber agarrado de cualquiera de las 3 cuerdas y terminó cayendo. Ni Kofi Kingston ni John Cena pueden creerlo. Después Cena se queda un rato largo hablando con los árbitros. A ver, ¿ahora qué hacemos? Ahora que no está Alex Riley, ¿qué vamos a hacer? Demis, que estaba en comentarios, ni se dio cuenta que su aprendiz había sido eliminado. Y al final terminaron cambiando los roles. Alex Riley vuelve a entrar para distraer a John Cena y Demis lo elimina a Cena. Y bueno, también si ven ese Rumble, acá no lo incluí, pero después de que Demis elimina a Cena, como que John queda bastante confundido y trata de ir a buscarlo a Demis donde están los comentaristas y no hay nadie. Entonces, como ya llegó hasta ese punto y están todos mirándolo, lo señala a Michael Cole y le dice algo y se va. Obviamente no tenía que pasar eso. Pero bueno, la eliminación de Alex Riley desvirtuó todo y terminó matando su push, obviamente su futuro push, si es que lo iba a tener. Nunca lo tuvo por culpa de esto probablemente. Otro caso, una eliminación, no sé si que salió mal, pero que es extraña. Tenemos esta que para mí no es un botch, para mí estaba planeado, pero hay que incluirlo porque
es bastante extraño. La vez que Mil Máscaras elimina a Pierrot en el año 97. Y bueno, algunos dicen que no estaba planeado, para mí sí estaba planeado porque acá tienen una señal de que sí estaba planeado, que Pierrot le dice al árbitro que se corra porque sabe que Mil Máscaras se le va a tirar encima, ahí el árbitro se le acerca, le dice correte y finalmente Mil Máscaras se tira, se autoelimina. También algunos dicen que no pasó por encima de la tercera cuerda ya que salió por la segunda y se subió fuera del ring. Muchos dicen que Mil Máscaras hizo esto a propósito para no tener que poner over a nadie, que nadie lo elimine, prefería eliminarse solo y quedar como alguien que no sabía las reglas a poner over a alguien. Y bueno, se respeta, ¿no? Cualquier cosa antes de hacer el show, básicamente. Y bueno, ahí los árbitros le dicen que se vaya después de que se vuelva a subir al ring. Y bueno, para mí estaba planeado, pero algunos dicen que es un botch, así que lo incluimos. Después tenemos este que claramente es un botch de Randy Savage, eliminando a Jake Roberts, su rival de esa época, una gran rivalidad. Y estaba tan loco, esto fue ni bien entró Randy Savage, estaba tan cebado, tan pasado de roja que se tiró por encima de la tercera cuerda hacia afuera del ring y se eliminó. Se eliminó. Básicamente hubo eliminaciones, autoeliminaciones antes de esto y siempre contaron. Pero bueno, cuando Randy Savage lo hizo, se lo dejaron pasar. Undertaker, inteligente, bajó por debajo de la tercera cuerda, obviamente. Y lo fue a buscar a Randy Savage para meterlo al ring y que pase desapercibido. Ahí lo agarra, lo mete al ring y después entra despacio ahí manteniendo toda su aura de hombre muerto. Y bueno, una vez que está subiendo al ring, Randy Savage se escapa de vuelta y cuando Undertaker lo quiere agarrar se queda enganchado. Pierde toda el aura básicamente por culpa de Randy Savage. Undertaker se vuelve a bajar re caliente y finalmente lo mete al ring a Savage. Que bueno, Macho Man en este Rumble terminó llegando bastante lejos, así que tenía que seguir estando, si no tendrían que haber improvisado todo el resto de la lucha, iba a ser bastante problemático. Así que bueno, bien por Taker que se puso la 10 ahí y lo metió al ring de vuelta. Pasó un poco desapercibido la eliminación de Savage, era uno de los primeros Rumbles, todavía las reglas estaban un poco confusas, así que podían mentir y decir no, no vale la autoeliminación y bueno, es lo que hicieron. Otra eliminación que salió mal y terminó siendo eliminado Kofi Kingston, queriendo hacer su salvada de cada año en el año 2022, uno de los peores Rumbles, probablemente el peor en mi opinión. Terminó saliendo mal, salió todo mal esa noche, incluido el spot de Kofi Kingston, que se tenía que agarrar de la barricada, pero bueno. Acá vemos cómo claramente toca el piso con ambos pies y se escucha como la gente hace como preparándose para el spot y se dan cuenta, todo el mundo se dio cuenta que le salió mal, entonces saltó que fue un momento bastante triste, pobre Kofi. El año siguiente lo volvió a intentar y le volvió a pasar lo mismo, en este caso Gunther lo empujó, Xavier Woods tenía una silla fuera del ring para que él caiga encima y le pifió, tocó el piso con ambos pies y encima, como Yapa se rompió la cabeza contra la mesa de comentaristas, así que bueno. Ahí terminaron los spots de Kofi desde ese año que no volvió a hacerlos. Veremos si este año participa e intenta hacer algo, pero todavía no sabemos. Bueno, en el año 2012, una eliminación que no es un botch, por así decirlo, pero termina siendo algo que se nota que salió mal. Me parece que Camacho, el manager de Único, que ahora es conocido como Tonga Loa, ¿no? Básicamente tenía que atrapar a Único cuando cae, que le caiga encima. En el momento en que Karma lo elimina, pero se nota que llega tarde, no se la esperaba. Ahí se ve cómo va corriendo y llega tarde. Pobre Único, no lo pudo salvar su manager, así que probablemente poco tiempo después se separaron. Nunca supe bien qué pasó con estos. Pero después Único terminó siendo Sin Cara y Camacho lo rajaron y ahora volvió como Tonga Loa, ¿no? Las vueltas de la vida. Después, en el año 2009, una eliminación que para mí no se vio tan mal, pero se conoce la historia de que salió mal y que Brian Kendrick quedó muy preocupado. Ni bien entró, empujó a Kofi Kingston y lo eliminó. Y la idea era que inmediatamente Triple H lo agarre y lo elimine. Pero Brian Kendrick se engancha con la segunda cuerda. Y ahí es el momento en el que se sabe que le dice: la cagué, perdón, perdón. Le empieza a pedir perdón a Triple H como con mucho miedo. Y Triple H lo tira para el otro lado y finalmente lo elimina. No fue un gran problema, la verdad. No estaba planeado que rompa ningún récord ni nada, así que yo creo que no hubo ningún problema, pero hay gente que dice que esto fue la causa de que Brian Kendrick pierda su mini push que tuvo en esa época. Acuérdense que estuvo en el Scramble y fue campeón provisional de WWE por un tiempito, unos minutos. Así que después de eso hizo así la carrera de Brian Kendrick. Yo no creo que esté relacionado, la verdad, pero hay gente que dice que sí. Después pasamos al año 2025, el Rumble más reciente. Acá no sé qué tendría que haber pasado, no tengo la más mínima idea, pero se nota que algo salió mal. John Cena le hace una actitud de adjustment a Finn Balor hacia afuera del ring. Y bueno, Braun Strowman lo intenta agarrar, no puede y se va puteando. No sé qué tendría que haber pasado, pero la culpa claramente es de Braun Strowman, así que no sé a quién quiere putear, la culpa es tuya, flaco, hacete cargo.
Y bueno, John Cena simplemente se mete dentro del ring y listo, tipo, acá no pasó nada, me voy. No sé qué hubiera pasado. Me gustaría que un día alguien cuente cuál era el plan para esa eliminación. Y bueno, otra de la misma lucha, ¿no? La de Drew McIntyre, que lo que salió mal acá es que hubo un problema de coordinación entre todos los del ring. Puede pasar esto en los Rumbles. En este caso, la eliminación de McIntyre pasó desapercibida porque LA Knight y Logan Paul estaban haciendo sus cosas ahí en el centro del ring y no le dieron lugar a ellos. Hubo bastante quilombo alrededor de esto, bastantes reportes que salieron de que McIntyre estaba enojado con LA Knight y creo que a partir de eso hicieron el feudo que tuvieron. Pero bueno, esto es lo que pasó. Se chocan con LA Knight y la eliminación de McIntyre, como dije, pasa desapercibida. No es un gran botch, pero bueno, había que incluirlo por haber sido tan reciente. Uno que sí es un gran botch es cuando Owen Hart se va corriendo a buscar a Triple H en el Royal Rumble 1998 y se olvida que hay como un pozo atrás de la rampa y se cae. Y Jerry Lawler se le caga de risa, no se la deja pasar. Algo parecido a lo que le pasó a Farouk un año después, cuando atacaban a Mabel, los del Ministry of Darkness. Farouk se cae y Paul Bearer se caga de risa básicamente y lo mira a Undertaker como a ver si él también se tentó. Y bueno, este sí es un botch clásico con todas las letras, no es tanto un error de coordinación ni nada. Y bueno, uno de los botches más recordados es este del Royal Rumble 1999, esta lucha brutal que tuvieron The Rock y Mankind. Que bueno, cuando busca el Rock Bottom en la mesa de comentaristas en español, la mesa se termina rompiendo antes de tiempo. Y bueno, The Rock no aprende su lección y el Royal Rumble 2013 hace exactamente lo mismo y la mesa se rompe igual. Es increíble esto, la verdad que es una coincidencia bastante loca que 14 años después de Rock haya hecho lo mismo en el mismo pay-per-view. Así que bueno, no aprendió su lección. Otro que tampoco aprendió su lección es Titus O'Neil, que tuvo mala suerte en los Royal Rumbles. El primero fue en el año 2015, que se suponía que iba a romper el récord de Santino Marella, que es muy difícil de romper, tenés que hacerlo de una forma perfecta para que funcione. Y Titus O'Neil hizo todo lo contrario, se alejó mucho de las cuerdas. Entonces, cuando le hicieron la clothesline para eliminarlo, quedó enganchado. Lo terminaron sacando a la fuerza a Titus y duró 4 segundos. En este Rumble, que también fue pésimo, esa noche también salía todo mal. En el año 2015, el Rumble que gana Roman Reigns siendo abucheado completamente. Y bueno, esta es una de las cosas que salió mal ese día. Y Titus se nota que está re preocupado no por haber sido eliminado, sino por no haber sido eliminado a tiempo, básicamente. Y bueno, ves como que no sabe qué hacer. Pobre Titus. Igual le pasaron cosas peores en los Rumbles. En este caso, en el Rumble de Arabia, el Greatest Royal Rumble de 50 hombres. Titus tiene uno de los botches más increíbles que vi en mi vida, que seguramente ya lo habrán visto, pero nunca está de más verlo, cómo se tropieza y termina abajo del ring, parece una caricatura, es increíble esto. Es increíble cómo terminó justo ahí, ¿no? Creo que si lo hubiera intentado nunca lo hubiera salido, acá tenemos otro ángulo en cámara lenta. Y bueno, es muy gracioso este botch, lo repitieron un millón de veces de todos los ángulos posibles, pero podría haber salido bastante mal en el sentido de que si se fijan, una vez que cae Titus, acá hay una barra de metal básicamente que sostiene al ring y Titus le pasa justo por al lado. Si hubiera caído un poco más a su derecha, se hubiera dado la cabeza contra eso y no sé qué hubiera pasado. Quizás no hubiera sido tan gracioso como terminó siendo. Así que bueno, zafó Titus y el botch no deja de ser increíble. También me causa mucha gracia como cuando cae abre la boca, es increíble, es una caricatura esto. Pero bueno, sigamos. Bueno, ahí pasó una vez más, pero sigamos. Nunca está de más volver a verlo. Pasamos otro botch de esa misma lucha que sucede con justamente la entrada número 50 que es Big Cass. Ni bien entra al ring, Braun Strowman se saca a todos de encima, el típico spot de luchadores grandes en los Rumbles. En las luchas con muchos hombres, mejor dicho. Bueno, se lo saca todo encima y Kevin Owens se termina cayendo encima de Big Cass y lo tira hacia el piso. Así que bueno, no fue una gran entrada para Big Cass tampoco. En ese mismo evento tuvimos este botch que también se deben acordar, fue bastante viral en su momento. El Whispering de Wind de Jeff Hardy, que no hay nadie, y Jinder Mahal se tira 2 horas después, es increíble también. Ese evento fue cualquier cosa, como casi todos los de Arabia. Esperemos que este Rumble de Arabia termine mejor que ese, aunque sea. Sería muy difícil que sea peor que eso, esperemos que no pase. En ese mismo evento también pasó otra cosa más en otra lucha que la verdad que ni me acordaba de este combate, que fue un ladder match por el título intercontinental. Lo termina ganando Seth Rollins, creo que lo termina defendiendo en esa lucha. Y cuando saca el título le cae en la cara a Finn Balor, que no parece un gran golpe porque no te das cuenta lo fuerte que es un golpe de un título, hasta que lo ves a Finn Balor después cómo le quedó la cara, ¿no? Le cortó la ceja. Básicamente cuando Seth Rollins saca el título, le da con todo en la cara a Finn Balor y lo lesiona.
volviendo a lo que habíamos hablado antes de Hardcore Holly en el Royal Rumble 2008, tenemos otra lesión. Ahora ya estamos en la sección de lesiones básicamente de los Rumbles. Que bueno, Hardcore Holly ni bien entra, esto fue literalmente 2 segundos después de que entró, se dio vuelta y fue a pisarlo a Shawn Michaels a darle un par de patadas. Y bueno, la primera normal, la segunda le rompe la nariz, básicamente. La segunda da con todo en la nariz de Shawn Michaels, se la rompe instantáneamente. Lo primero que hizo, el segundo golpe que dio Hardcore Holly fue haciendo honor a su nombre, ¿no? Bien hardcore ahí, le pisa toda la cara con su bota y bueno. Así quedó Shawn Michaels, ahora vamos a ver cómo quedó. Otro, otro dato curioso de este Rumble es cuando Undertaker elimina a Snitsky, Shawn Michaels elimina a Taker y después es eliminado por Mr. Kennedy. Acá parece que Undertaker lo va a golpear a Shawn Michaels, pero termina golpeando a Snitsky. Entonces Shawn aprovecha para irse. Bueno, acá ven cómo le quedó a la nariz. Estuvo toda la lucha con la nariz rota, unos 20 minutos, 30 minutos luchando. Y bueno, aprovecha que Undertaker está distraído y se va corriendo. Y cuando se va, se lleva puesto al tipo de la cámara. Pobre Shawn no pegaba una ese día. Y bueno, es curioso, esta lesión de Shawn Michaels no es tan grave la lesión de la nariz en comparación a la lesión que tuvo 10 años antes, exactamente en el Royal Rumble 1998, que es la que lo dejó fuera de, básicamente fuera del wrestling por unos 4 años. Parecía que se iba a retirar permanentemente en esa época. Esta lucha contra Undertaker, una lucha de ataúd, lo tira por encima y termina chocando. No parece un gran golpe, pero si lo ven detenidamente, la idea era que Shawn Michaels pase por encima del ataúd sin tocarlo con su cuerpo, nada más con su brazo, pero termina golpeando ahí con su cadera y esta fue la lesión que algunos no creen que se haya lesionado tan grave posta, pero la historia oficial es esa, se lesionó la espalda en este momento que se golpea contra el ataúd y esto lo dejó fuera del wrestling por varios años. Por suerte pudo volver y tuvo su segundo prime en 2002, pero bueno, esto es la lesión que lo dejó fuera Shawn Michaels, así que no tuvo buena suerte en los Royal Rumbles que terminaron con el número 8, así que menos mal que no estuvo en el 2018, ¿no? Pasamos a otra lesión, esta eliminación espectacular de Taka Michinoku, que no es oficial porque Kai Entai no era parte del Rumble 2000, sino que entraron varias veces a interrumpir y siempre lo sacaban del ring rápidamente. En este caso, Taka quiso hacer una eliminación bastante vistosa, por así decirlo, bastante espectacular y la terminó pagando rompiéndose la clavícula en la caída. Acá lo vemos en la replay que la pasaron varias veces ese día. Da toda la vuelta y cae de cara al piso y también apoya su brazo. Ese es el momento en el que se rompe la clavícula. Apoya su brazo derecho y también la cara. Y bueno, terminó siendo una eliminación espectacular. Taka aprovechó su momento en el Rumble y terminó siendo una de las cosas más recordadas de ese Rumble 2000. Así que bueno, quedó en la historia, por lo menos no fue en vano su lesión, por así decirlo. Otra lesión, en este caso fue en el año 2003, Chris Jericho. Esto fue ni bien entró Tommy Dreamer, empezó a darle con el palo de Kendo a todos. Y bueno, le pegó 2 veces a Christian, una en el pecho, después en la espalda. Entonces Chris Jericho se ve que esperaba que le haga lo mismo a él, pero Tommy Dreamer lo golpeó una vez sola. Y ahí se ve como Chris Jericho le dice a Ken que le pegue una vez más. Y bueno, Tommy Dreamer dice, ¿querés una vez más? Mirá cómo carga la potencia. Hasta toma aire para golpearlo más fuerte todavía y se la da con todo. Y bueno, no solo le da en el hombro, sino que el palo de Kendo sigue su recorrido y le termina golpeando en el ojo a Chris Jericho. En este ángulo no parece que hubiera pasado, pero sí, no le rompió el ojo, no se dice así, pero le cortó todo acá, pobre Chris Jericho. Encima tenía que estar en la lucha unos 20-30 minutos más después de esto, así que le agarró mucha bronca a Tommy Dreamer por haberle hecho esto y ni bien pudo le dio su recibo, ¿no? Como se dice en el mundo del wrestling, cuando alguien te pega de más, con fuerza de más, por así decirlo, te la da en serio, vos tenés vía libre para devolvérsela, ¿no? Le llaman el recibo, el receipt. Y bueno, Chris Jericho se la dio con todo, acá le hicieron un concierto y en lugar de darle de costado, en diagonal o lo que sea, se le pone de frente y le da con toda la fuerza a Tommy Dreamer. Y como si no fuera suficiente, bueno, ahí se ve cómo se agarra su ojo lesionado. Como si no fuera suficiente, le da también con el palo y después lo termina tirando de la bronca. Y bueno, ahí lo eliminan a Tommy Dreamer y después Chris Jericho queda de esta forma por el resto de la lucha, con todo cortado básicamente, un spot que salió mal, una lesión en el Rumble 2003, pero no es nada en comparación a la lesión que tuvo Christopher Nowinski, que probablemente lo conozcan justamente por esto, ¿no? Por esta lesión que fue un efecto mariposa bastante importante en el mundo del wrestling, gracias a esta lesión que tiene acá en esta doble dropkick que le hacen tanto Mysterio como Edge, que salió mal el cálculo. Edge le termina cayendo en la cabeza
a Christopher Nowinski y le causa una contusión inmediatamente. Y bueno, esta es la contusión que fue el principio del fin para su carrera, porque después intentó volver y al toque tenía secuelas, entonces terminó retirándose, creo que ese mismo año. Y bueno, se dedicó a estudiar básicamente las secuelas de las contusiones en el wrestling y en el fútbol americano. Estudiaron el cerebro de Chris Benoit después de lo que pasó con él y se dieron cuenta que gracias a los golpes en la cabeza su cerebro estaba muy degradado por culpa de todos los golpes hacia la cabeza, golpes con la silla, por eso fueron bañados los golpes con la silla y varios movimientos que te hacían caer de cabeza. Así que bueno, básicamente esta lesión fue un efecto mariposa gigante que cambió el wrestling en una gran escala. Pasando a otra contusión que es importante también en la historia de los Rumbles, en la historia del wrestling, esta que recibe CM Punk en el año 2014, su última lucha por más de 10 años, justamente contra Kofi Kingston. Ni bien entra Kofi, le hace este movimiento que no parece la gran cosa, pero este es el momento en el que cae y se da la cabeza contra el piso y recibe la contusión. Ahí vemos cómo queda el pobre Punk. Y bueno, ya saben toda la historia y si no la saben es muy larga de contarla ahora mismo, se me va a ir muy largo el video. Pero bueno, esta contusión es importante para todo el problema que tuvo CM Punk y se terminó yendo en la noche siguiente en Raw, terminó dejando la empresa por 10 años casi. Así que bueno, esa es una lesión muy importante. Otra lesión que tenemos acá en el año 2004 cuando Big Show elimina a John Cena y se rompe los ligamentos cruzados al caer. Que bueno, John Cena nunca vende las lesiones. A las 2 semanas creo estaba luchando de vuelta, como vimos en el video que hice en el canal principal de la historia de John Cena. Esta lesión no la vendió, una de las tantas lesiones que se sacó así de encima John Cena y siguió como si nada. Así que bueno, es más vistosa que otra cosa. Tenemos otra lesión que sí terminó cambiando un poco la lucha en la que sucedió, que fue el Rumble 2020. Cuando vuelve Edge, le hace un spear a AJ Styles, AJ lo quiere vender de forma espectacular, termina rotando de más y cae sobre su hombro, se lo lesiona inmediatamente. Y bueno, ya ahí se ve cómo se agarra, se dio cuenta al toque AJ Styles. Y un rato después se le acerca a Edge, se nota que se le queda hablando, seguramente le dice, eliminame ahora que estoy lesionado. Y Edge lo elimina de la nada, ellos está ni bien cae, se agarra al hombro, obviamente estaba lesionado, después también contó la historia al mismo. Y también se nota que no era el momento de que sea eliminado porque estaba Carl Anderson en el ring y todavía faltaba que entre Luke Gallows. Y no iban a estar Anderson y Gallows en el Rumble sin que AJ Styles haga algo con ellos, así que seguro que había algo planeado ahí. Pero bueno, AJ terminó siendo eliminado prematuramente gracias a la lesión que causó ese Spear. Pasamos de Edge a su mujer en ese mismo Rumble, en el Rumble 2020. Hizo su regreso también Beth Phoenix y en este momento estaba con Bianca Belair luchando ahí en la esquina, haciendo básicamente tiempo, como vimos antes, que pasa mucho en los Rumbles. Y en un momento Bianca le da un golpe y se ve que Beth Phoenix no estaba acostumbrada a las nuevas esquinas LED que había en WWE en esa época, que siempre lo digo son muy feas y nunca trajeron nada bueno, la verdad. Acá la golpea Bianca Belair, Beth Phoenix hace su cabeza hacia atrás y se golpea contra el borde de la esquina, hace un ruido muy fuerte, si lo ven con sonido lo van a escuchar, y en el momento se dan cuenta todos en el público, todos los árbitros, miren la cara del árbitro que está acá, bien preocupado, y bueno, Bianca Belair también se da cuenta, en el momento en que golpea ahí, se da la cabeza atrás y se abre la cabeza, ahora vamos a ver cómo quedó Beth Phoenix, y bueno, Bianca Belair que se nota que también se sorprendió, no lo esconde, está como, ¿qué pasó? Y bueno, todos en el público también. Inmediatamente un árbitro se sube a chequear cómo está Beth Phoenix. Bien, un aplauso para Beth Phoenix que se la bancó después de no haber luchado por tanto tiempo. Siguió igual la lucha. Bueno, ahí también vemos como Bianca Belair la abraza y le dice algo, preguntándole cómo está seguramente. Le agarra la cabeza. Y bueno, acá más adelante estuvo como unos 20-30 minutos más Beth Phoenix en esa lucha. Y acá se ve cómo quedó con la cabeza abierta. Siguió luchando igual, así que bien por Beth Phoenix. Eh, Cualquier otro podría haberse ido tranquilamente, podría haber cambiado los planes y ser eliminado antes de tiempo. Ella se la bancó, así que bien por ella. En el año 2019 Samoa Joe, este no es un... dejamos de lado los boches y vamos a ver un par de curiosidades. Tenemos el momento en el que entra Samoa Joe en el Rumble 2019, le tira la toalla en la cara a Biggie Langston, pero después le termina jugando en contra, ya que cuando tira a Johnny Gargano contra la esquina se ve que ahí está la toalla. Samoa Joe básicamente se resbala con su propia toalla y se cae. Un botch inofensivo, ¿no? Ya dejamos de lado las lesiones, las cosas graves. Acá ahora tenemos botches que causan gracia más que otra cosa. Pasando al año 2023 también tenemos este de Kevin Owens que intenta hacerle un moonsault a Roman Reigns en su lucha titular y se termina cayendo encima por poco. Bien por Owens que se levantó,
y hizo un moonsault perfecto inmediatamente, aunque Roman Reigns lo esquivó y después le hizo un spear, pero bueno, la solucionó rápido, ¿no? Después tenemos este caso curioso que pasó en el Royal Rumble 2007 de Great Khali, que siempre parece como que estaba bastante perdido, como que no entendía mucho, más teniendo en cuenta que casi que ni sabía hablar inglés, y recién llegaba a WWE. En su primer Rumble, después de eliminar a 7 hombres seguidos, se está buscando la hard cam, ¿no? La cámara principal, que es la que estamos viendo nosotros, lo estamos viendo de espalda. Él está buscando la hard cam del otro lado y Shawn Michaels le señala, es para allá. Se ve claramente cómo le señala la hard cam y finalmente Great Khali se da vuelta y ahora sí hace su taunt ahí de monstruo. Así que bueno, ese es un dato curioso de este Rumble que quedó en la historia. Y bueno, también hay botches que no son de luchadores en la historia de los Royal Rumbles. Este que quedó muy recordado de Mike Adamle en su primer noche como anunciador de WWE. No sabía pronunciar el nombre de Jeff Hardy o se lo olvidó directamente ni lo conocía, no sé qué pasó, pero le dijo Jess Harvey. Lo intentó corregir rápido, pero todo el mundo lo captó. Y quedó en la historia Mike Adamle como el tipo que no sabe el nombre de Jeff Hardy. Pasamos a otro error de producción. Quizás también ese sea un poco error de luchador, pero hubo más un problema de comunicación, creo. En este caso está un poco cortada la imagen para que no lo bajen por copyright. Básicamente Randy Orton señalando el cartel de WrestleMania 25 después de ganar el Royal Rumble 2009 y nunca salía las explosiones, ¿no? Que ya estábamos acostumbrados para esa época del cartel. Randy Orton se queda señalando como 20 segundos, casi un minuto estuvo en realidad señalando el cartel y no pasaba nada. Acá vemos cómo sigue. Ya en la cara se nota que Randy Orton se está empezando a calentar, que encima Randy Orton es conocido por ser muy enojón, por así decirlo, se enoja por cualquier cosa. Acá después de ganar el Rumble ya estaba perdiendo un poco la paciencia, dice, bueno, a ver, capaz si me paro en el medio del ring y señalo, ahora sí va a explotar. Nuevamente señala, y no pasa nada. Y bueno, acá vemos cómo enfocan al público. Esto no pasó en la transmisión en vivo y tampoco en los DVDs que de esa época no se ve esto, se ve lo que pasó realmente. Pero hoy en día lo editaron en la versión de la Network, en la versión de Netflix, de YouTube. Van a ver esto, que lo cortan. Lo que pasó realmente en ese momento fue que Randy Orton se enojó mucho más todavía. Viene Charles Robinson y le dice, tenés que subirte a la esquina para que explote. Randy Orton primero le pregunta qué pasa, porque como que no lo escucha, y después le dice why, tipo, ¿por qué me tengo que subir a la esquina? Y bueno, Charles Robinson le dice, no sé, viste, gesticulando como un árbitro siempre Charles Robinson, un crack. Y bueno, finalmente Orton se sube a la esquina, señala y explotan los fuegos artificiales. Así que bueno, lo solucionó, ¿no? Quedó en la historia, después lo editaron para que no se vea cómo se enojó Randy Orton, pero te dejaron toda esa sección de él señalando el cartel sin que explote por como un minuto, así que bueno, mucho, mucho cambio no hicieron, así que quedó en la historia Randy Orton señalando el cartel en el 2009 y otro caso en el 2022, en este caso sí explotó, pero explotó de más, por así decirlo, se terminó prendiendo fuego el cartel de WrestleMania y la verdad que es un poco poético, ¿no? Lo que pasó acá ya te daba un indicio de lo que iba a ser ese WrestleMania después de lo que fue este Royal Rumble. Como dije antes, el peor de la historia. Creo que el peor de la historia es el de los hombres, pero el de mujeres tampoco estuvo tan bien. Si no, fíjense quién ganó ese Rumble, Ronda Rousey. Bueno, acá vemos el público tuvo que ser evacuado un poco esa zona porque empezaron a caer chispas todavía. Seguía prendido fuego, por así decirlo. Seguían cayendo chispas del cartel de WrestleMania. Se tuvieron que correr todos. Tuvieron que bajar el cartel hacia el piso y le dieron con un matafuego. La gente festejó cuando finalmente pudieron apagar ese fuego. Nadie le dio bola a la lucha que estaba en ese momento. Si no me equivoco, era Becky Lynch contra Piper Niven. Tampoco era un luchón. Y pasamos a otros errores de producción. Tenemos en este caso, no es tanto visualmente, pero se conoce la historia detrás de por qué Shane McMahon cuando volvió en el Rumble 2022, también ese Rumble maldito, cuando volvió Shane McMahon volvió con una cara de orto importante, ¿no? Volvió con cara de enojado, como que algo había salido mal, ¿no? Y bueno, justamente lo que salió mal es que la entrada número 28 iba a ser Randy Orton, Shane iba a ser el 29, pero se confundieron los de producción y pusieron el Titantron y la canción de Shane McMahon. Y bueno, Randy Orton dijo, yo no voy a salir con esa música, anda vos. Y Shane McMahon salió con cara de enojado, no saludó a nadie, ninguno de los fans, salió enojado el tipo, encima de esa noche en la que él quiso buquear todo el Rumble, básicamente lo logró hasta cierto punto y terminó saliendo tan mal por culpa de él, básicamente. Se buqueó para llegar hasta el final y bueno, ya se conoce la historia, algún día lo podemos hablar más a detalle todavía. Otro error de producción es en el Royal Rumble 2011, en este caso la entrada número 10 es Husky Harris,
pero en realidad era la entrada número 9, se confundieron con el Titantron de ahí arriba. Es un error bastante pequeño, pero me gustó incluirlo. Otro error que fue mucho más grande de producción, y con este cerramos este video, es también bastante reciente. Cuando Nia Jax volvió a la empresa, pusieron su música antes de tiempo. Su música y su Titantron. Entonces, de la nada, nadie se esperaba que entre alguien en ese momento y sonó la música de Nia Jax y la mandaron al ring. Después quisieron arreglarla poniendo la cuenta regresiva, pusieron 10, 9 y dijeron ya está, sacala. Ya está, ya que entre ahora Nia Jax y listo. Y bueno, finalmente Nia Jax hizo su entrada y era un mal momento. Siempre que pase esto, no es lo deseado, ¿no? Siempre sale mal que pongan la música antes de tiempo, pero en este caso fue incluso peor porque fue la entrada número 30 y encima justamente era Nia Jax, que era un regreso importante, por así decirlo. Después de varios años, después de haber sido despedida, volvió ese día y arruinaron la sorpresa de esta forma, aunque también se puede justificar que quizás hubo más sorpresa porque ni siquiera te esperabas que entre alguien, así que bueno, le agregó un poco a la sorpresa, por así decirlo. Y bueno, con este botch de producción final cerramos este video de los botches, los errores y curiosidades de la historia de los Royal Rumble. Si les gustó este estilo de video, podemos hacer el mes que viene uno parecido con Elimination Chamber o más adelante con WrestleMania también. Así que déjenme en los comentarios qué les pareció, si faltó algún botch, que seguramente hubo un par que dejé afuera porque se me iba a hacer muy largo el video. Y otros que seguramente ni me haya enterado, así que déjenme en los comentarios si se acuerdan de algún otro. Si les gustó el video, pueden dejar su me gusta y suscribirse para más videos así. Esto fue Niavas Wrestling y nos vemos en el próximo video.